Buenos días, hermanos. ¿Ya aprendaron? Sí. Sí, ok. Es que estaba atrás y un poco distraído por un segundo. Los invito a ir a Efesios 4 y voy a poner aquí el reloj como hace el pastor Alfredo. Eso ayuda. Sí, vamos a estar en Efesios 4, los versículos 1 al 6 esta mañana. Y hoy vamos a hablar de una cultura de paz. Seguramente ustedes han visitado a varias, o bueno, algunos han visitado a varias iglesias. En mi caso, estaba pensando a cuántas iglesias he ido y el número sería grande. Yo creo que unas 200 tal vez o más, no sé. Y uno se da cuenta en cada iglesia que cada iglesia tiene una cultura diferente. Eso si vamos a una iglesia en Bogotá, por ejemplo, la cultura va a ser diferente, o a Medellín. O en mi país hay muchas culturas también y he ido a muchas iglesias, iglesias del campo, iglesias de ciudad. Y en cada iglesia es diferente esa cultura. Incluso cuando uno entra al templo, uno siente como un poco cómo es la cultura, ¿cierto? Como te saludan, etcétera. Pero obviamente eso nos muestra cómo es la cultura en el fondo, porque cuando miramos la cultura de una iglesia, ¿cómo se conoce? Pues con el tiempo y especialmente en medio de un conflicto podemos ver cómo es la cultura de la iglesia con respecto a esto de hacedores de paz. Porque, digamos, todo puede parecer muy bien, pero en otro momento realmente uno se da cuenta, wow, que hay que trabajar más en esta cultura. Y como hablamos como escuchamos más bien hace 8 días, cuando hay un conflicto también hay una oportunidad para crecer. Y la idea de esta serie es crecer como iglesia en nuestra cultura para llegar a tener una cultura de paz realmente en nuestra iglesia. Entonces el pastor Alfredo predicó sobre ese hecho de que el conflicto sea una oportunidad. Y quería preguntarles, ¿cuántos tuvieron oportunidades esta semana pasada? Algunas oportunidades para crecer en nuestra vida, porque con cada conflicto vemos que Dios nos presenta una oportunidad para crecer. Y miremos la loma resbaladiza que vimos hace 8 días. Y él habló sobre las respuestas de escape, las respuestas de paz y las respuestas de ataque. Y hoy vamos a ver y enfocarnos como iglesia en la unidad que podemos disfrutar con una cultura de paz. Y leamos entonces Efesios 4. Vamos a leer el versículo 1, pero antes de leerlo vamos a orar. Padre, queremos dedicar este tiempo a ti, para que tú obres en nuestras vidas, Padre. Oramos que tú me fortalezcas a mí para poder predicar y que tú obres conforme a la necesidad de cada uno, Padre. Te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu obre en nuestra vida para transformarnos, Padre. Necesitamos ser honestos ante ti para ver nuestras debilidades, nuestras fortalezas como iglesia y como individuos también. Y oramos, Padre, que podamos crecer. Sabemos que siempre habrá dificultades, conflictos y roces, pero también sabemos que tú los uses para nuestro crecimiento y para tu gloria. Pedimos esto en el nombre hermoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer aquí el versículo 1 de Efesios 4 que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí vemos una verdad impresionante, porque Pablo trae a colación todo lo que ha hablado en el capítulo 1 al 3, y nuestro hermano Sebastián predicó sobre el capítulo 1 y nos dio un abrebocas a este libro maravilloso, y predicó sobre el llamado del Señor y cómo el Dios Trino ha obrado para salvarnos. Lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y cuando Pablo habla aquí en el versículo 1, habla de una vocación o un llamado a la salvación. Está hablando de la forma en que Dios nos llama a la salvación, pero no solamente eso, sino a todo lo que eso conlleva como cristianos. Porque la idea no es solamente recibir a Cristo y decir, ajá, ok, listo. No, la idea es ser llamados a la salvación y vivir, como él dice, como es digno de ese evangelio. Vivir de una forma nueva con ese evangelio. Y vemos ahí que él dice algo interesante. Cuando Pablo escribía eso, ¿en dónde estaba? En una cárcel, en una celda. Entonces, estar en cuarentena, ¿no? Él estaba anhelando esa comunión con la iglesia. Y cuando vemos eso, eso debe hacer resaltar aún más, pues, la bendición de la iglesia, de estar con nuestros hermanos en la fe y de crecer juntos. Y recordar el capítulo 2. Miren conmigo el capítulo 2, los versículos más famosos de esta carta. Efesios 2, 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vemos ahí la salvación, que uno recibe a Cristo por la sola fe. Y pues gracias al Señor y por las canciones que cantamos hoy, ¿verdad? Porque ahí pudimos ver que la salvación es por la sola fe en Cristo, es un regalo de su gracia. Entonces, si no has conocido a Cristo, hay siempre una invitación abierta de creer en Cristo para ser salvo. Y dice ahí en el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando recibes a Cristo, ya Dios te ha llamado a la salvación y a una vida nueva, una vida diferente con respecto a los conflictos, a una forma nueva de enfrentar esos conflictos. Porque en el mundo, antes de conocer a Cristo, ¿cómo respondíamos? Bueno, de mil maneras, ¿cierto? De mil maneras. Y uno ve eso, bueno, a veces incluso en el barrio, en la calle, cuando se arma una pelea o algo, uno ve todo lo que uno no debe hacer. Pero aquí vemos una forma muy diferente de vivir. Y vemos también esta vocación. Regresemos al capítulo 4. Cuando él habla de esa vocación o ese llamamiento, está hablando de algo supremamente importante. Y esta semana pasada yo miré un poco la ceremonia en Estados Unidos de la juramentación del nuevo presidente. Y obviamente hay mucha ceremonia, hay canciones, hay poemas, hay soldados, hay una banda, bueno, hay de todo. Y finalmente el nuevo presidente pone la mano sobre una Biblia para juramentar, o así se dice, para jurar lealtad a la Constitución y eso. Y yo estaba pensando que eso es muy importante, que el Señor le ayude con esa tarea. Pero hermanos, ¿saben algo? Que lo que Él está haciendo es menos importante que lo que tú y yo no hacemos. Porque el llamado de Cristo es más importante incluso de ser un presidente de un país. Porque es un llamado eterno de Dios a vivir para su gloria en este mundo. Eso es más importante que cualquier presidente. Y a veces miramos algo así y decimos, bueno, ¿cómo sería tener un llamado así? Pues lo tenemos y más importante todavía. Amén. Entonces, estamos llamados a vivir para la gloria de Cristo en este mundo. Y estamos llamados a ser hacedores de paz. Lamentablemente, muchos cristianos no han entendido eso. Porque han pensado quizás que el evangelio es algo simplemente individualista. No, yo recibí a Cristo y estoy bien. Pero vemos aquí que es un llamado no solamente a vivir de forma individualista, sino un llamado a vivir como un cuerpo.
También otros cristianos no han visto la importancia de unirse a una iglesia local. Porque ¿cómo vivimos en un cuerpo si no estamos conectados a una iglesia? Es pura teoría. Pero cuando estamos unidos a una iglesia, ya podemos ver, que tenemos que reaccionar diferente. Tenemos que manejar los conflictos de una forma muy diferente. Y vemos aquí en el versículo 1 que habla de ese llamamiento a la salvación y a una forma diferente de vivir. Y lo vamos a decir de otra forma. Debemos promover una cultura de paz. Porque de eso se trata los versículos 1 al 6 y de hecho el 7 al 16 también, aunque no tenemos tiempo para verlos. Pero somos llamados a promover una cultura de paz. Y vamos a ver en el versículo 1 cómo podemos hacerlo. La primera manera de promover una cultura de paz la vemos ahí en el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vemos ahí que Pablo está hablando en plural, ¿cierto? Usa vosotros o en nuestro lenguaje ustedes. Entonces noten lo que él no dice. Él no dice tú estás llamado, sino que dice ustedes están llamados a vivir de cierta forma. Lo cual es muy importante, porque está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Y aquí habla de un cuerpo. Ahí vemos ahí, por ejemplo, en el 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, la primera manera de promover una cultura de paz es ver nuestras relaciones como relaciones en un cuerpo. Y nuevamente, apreciar muchísimo eso. Y creo que fue una ventaja, una bendición de la pandemia ha sido reflexionar más en la iglesia como un cuerpo. Porque cuando estábamos ahí con YouTube no era igual, ¿verdad? Pero eso de vivir en un cuerpo es disfrutar de esta vida como un cuerpo. Entender que estamos juntos en un proceso de santificación. Entender que Dios ha puesto en este cuerpo otros hermanos, otras hermanas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando pienso en qué es importante para mí, bueno, primeramente la relación con Dios, ¿cierto? Segundo, la relación con mi familia. Pero debo pensar también en la relación con mi iglesia, que es una gran bendición. Porque es una relación que Dios nos ha dado en este cuerpo. Y somos un cuerpo. Miremos ahí el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Noten ahí tantos términos de unidad. Somos un cuerpo. Él lo dice, ¿cierto? Y también habla de nuestro Dios trino. Ustedes pueden ver ahí en el versículo 4, habla del Espíritu. En el versículo 5, habla del Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, habla de un Dios y Padre de todos. Es decir, ¿de dónde viene esta unidad? ¿Viene de un logo chévere? ¿Viene de, no? ¿Cierto? Viene de Dios, el Dios trino, quien nos ha llamado a esta unidad. Y vemos ahí la importancia de las doctrinas también. Algunos han pensado, no, pues la unidad no tiene nada que ver con la doctrina. Pero la palabra aquí nos enseña que la unidad está basada en la doctrina. Porque habla de un bautismo, por ejemplo, una fe. Y esa fe es unida a todo lo que vemos en la palabra. El bautismo, como vimos ayer, también nos une. Si hemos sido bautizados, hay un solo bautismo.
Y ese bautismo nos debe recordar la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Y también cuando pensamos en un cuerpo, como él habla, el cuerpo humano es algo maravilloso, ¿cierto? Y ayer algunos pudimos meternos al mar y recordar cómo es nadar un poco. Y algunos saben que yo fui nadador, fue mi deporte en algún momento. Y cuando uno nada, tiene que pensar en todo, ¿verdad? Tiene que pensar en los brazos, en el cuerpo, en los pies, en las piernas, en todo. Y lo mejor es ir en una sola dirección, unido. Sí, yo veo cuando personas me dicen, pastor, o Jonathan, enséñame a nadar mejor. Yo veo que muchos andan así, pero lo mejor es ir con una línea recta, así, entrando las manos, ¿cierto? Y los pies también en una sola dirección, porque todo el cuerpo debe estar unido. Y cuando vemos a los nadadores, así son, ellos andan de forma sincronizada. Así debe ser en nuestro cuerpo, que cuando pensamos en los miembros, debemos estar unidos. Y qué bonito ver cómo todos somos tan diferentes, ¿cierto? Pero unidos en un solo cuerpo. Y cada uno hace la tarea que le corresponde. Y cuando eso sucede, es algo muy bonito, es algo muy hermoso. Entonces, recordemos, hermanos, que no somos un club social. No solo somos un gobierno, no somos una empresa. ¿Qué somos? Pues un cuerpo. Y debemos pensar como cuerpo. Si vemos que la mano está doliéndose, ¿qué hacemos? Pues ayudamos, ¿cierto? Cuando vemos que el pie está poco dolido, debemos unirnos para ayudar en eso. Entonces pensemos en nuestras relaciones. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos pensando nosotros en nuestros hermanos en la congregación? Y yo estaba pensando que realmente con el tapabocas es un poco más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, ayer vimos las caras de algunos hermanos que no habíamos visto. Nos vimos la cara, que ustedes me ven a mí, pero algunos no nos vemos casi. Y en estos tiempos, con las medidas y todo eso, es más difícil. Por eso tenemos que esforzarnos más para recordar, no, somos un cuerpo en Cristo y tenemos muchas cosas en común como iglesia, unidos a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ves tú a la iglesia? ¿Cómo ves tu rol en la iglesia? ¿Ves que eres importante para Dios? ¿Ves que lo que tú haces es importante para la iglesia local y que estás llamados a crecer en un proceso de santificación con los demás? Cuando se trata de los problemas y los conflictos, es muy importante recordar que estamos juntos en este viaje, en esta aventura. Miremos ahora la segunda manera de promover una cultura de paz. Miremos el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vemos aquí que la segunda manera de crecer y promover una cultura de paz es tratar a los demás conforme a las virtudes de Cristo. Y aquí vemos 4 virtudes. ¿Las ven ahí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces ahí vemos 4 virtudes. Y yo puse aquí virtudes de Cristo. ¿Por qué virtudes de Cristo? Porque en Cristo más que en cualquier otro vemos esas virtudes. Y quería invitarlos a ir a Colosenses 3, capítulo 3. Miren conmigo Colosenses 3, 12 y 13. Porque Efesios y Colosenses son cartas gemelas y ayuda muchas veces comparar las dos. Y vemos aquí que Pablo explica un poco más estas 4 virtudes. Aquí en Colosenses 3, 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vemos aquí que estas virtudes están vinculadas completamente a Cristo Jesús. Porque ¿cómo debemos perdonarnos? ¿Qué dice el versículo? Si me cuesta muchísimo perdonar, ¿qué significa? Exacto. ¿He entendido el perdón de Cristo? Realmente no. Si yo digo no, es que yo no puedo perdonar, pero debo recordar el perdón de Cristo hacia mí. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Cristo? Bueno, si no queremos pensar en eso, ¿verdad? Pero miles o millones de pecados tal vez. Nos ha perdonado si hemos conocido a Cristo por fe, si lo hemos recibido. Y entonces cuando pensamos en nuestros hermanos, si nos han ofendido en algo, pues surgen muchas emociones, pero debemos pensar en la cruz. Debemos pensar en ese perdón hacia nosotros mismos y así perdonar a nuestros hermanos. Miremos también Mateo 11:29, que está ahí en pantalla. Mateo 11:29, y vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso dije que son virtudes de Cristo, porque en Él las vemos de la mejor manera, porque Él dice manso y humilde de corazón. Y hermanos y amigos, cuando uno está mal, uno siempre puede llegar a Cristo para encontrar su humildad y su mansedumbre. Recordar quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. La forma en que Él nos sirvió de una manera tan humilde, tan mansa, tan paciente y tan amorosa. Y cuando vemos a Cristo, vemos cómo desarrollar esas virtudes. Porque cuando se trata de una virtud, ustedes saben que una virtud es algo que se desarrolla con el tiempo, ¿cierto? Uno no dice en la noche, bueno, mañana voy a ser completamente manso. Mañana voy a ser completamente humilde. Mañana voy a ser completamente paciente. No, eso es con el tiempo. Y por eso es tan importante pensar en una virtud como algo que requiere tiempo y esfuerzo. Es a lo largo del tiempo. Entonces miremos detenidamente estas 4 virtudes. Primeramente, la humildad. Pablo dice, con toda humildad. ¿La humildad qué significa? Pues significa entender quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Dios. Entender su grandeza y nuestra debilidad, ¿cierto? Es vernos como Dios nos ve, con objetividad. Y Pablo en Romanos 12:3 habla de que cada uno debe pensar de sí mismo con cordura. No debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Debemos vernos con cordura y decir, bueno, ¿cómo Dios nos ha hecho? ¿Cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas? Y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha hecho, ¿cierto? Y pues eso a veces con respecto a los conflictos, la humildad es tan importante. Porque pensemos en el último conflicto en el cual estábamos. Si actuamos sin humildad, ¿cómo nos fue? Si actuamos en la carne, si reaccionamos de una vez sin pensar en la humildad, pues seguramente lo hicimos mal, ¿verdad? Porque cuando no pensamos en la humildad de Cristo y en nuestra humildad, podemos reaccionar de forma muy hasta fea cuando pensamos en nosotros mismos. Pero miren en pantalla ahí Colosenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Entonces, cuando respondemos con una respuesta de paz, ¿en quién estamos pensando? En Dios y en la otra persona, ¿cierto? Pero cuando actuamos como una respuesta de escape, cuando huimos del conflicto o cuando negamos el conflicto, estamos simplemente mostrando nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Cuando nosotros nos alejamos sin hacer lo que Dios nos pide, eso es orgullo. O cuando reaccionamos con palabras hirientes, pues no muestra humildad. Y es por eso tan importante tener humildad. Para agachar la cabeza y decir, sí, Señor, eso no fue la mejor reacción. Sí, y decirlo. Y yo quiero decirles que lo más difícil es con la familia de uno, ¿verdad? Cuando hemos dicho algo que no estaba bien, cuando reaccionamos mal, la humildad nos ayuda a reconocerlo y pedir perdón, que es lo más importante en eso. También la humildad significa que nosotros debemos dar el primer paso. Porque cuando hay un conflicto, ¿qué pasa? Pues sentimos muchas cosas y empezamos a pensar en esa otra persona y decir, no, fue la culpa de él o de ella y él o ella debe venir a mí primero, ¿cierto? No, yo no voy a hacer nada porque le toca a él. Porque la culpa es más que todo de él. Pero la humildad que dice, Señor, ok, ¿qué hice yo para contribuir a este conflicto? ¿Qué puedo hacer yo para acercarme? Porque yo no me voy a defender, sino que quiero que Dios sea glorificado. Entonces la humildad dice, no, yo voy a dar el primer paso. Incluso si la otra persona no quiere en este momento, yo voy a intentar. ¿Cierto? Y eso ayuda muchísimo. Si hay una dificultad entre hermanos, ¿quién debe dar el primer paso? Pues la humildad dice que nosotros. Busquemos cómo dar ese primer paso para acercarnos otra vez. Eso es humildad. Miremos la segunda virtud, que es mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre habla de ser apacibles, habla de actuar sin dureza ni aspereza. Y cuando pensamos en esta palabra manso, nos hace pensar en los animales, ¿cierto? Un animal manso, un caballo manso. O me hizo pensar en los animales no mansos, que en mi conjunto hay unos perros que son de la misma casa y a veces la dueña los suelta, son 3. Entonces, cada uno solo, ¿cómo actúa? Pues no hace casi nada. Pero yo vi la semana pasada precisamente que yo estaba trotando y vi los 3 sueltos, hermanos. Y esos 3 perritos sueltos juntos se arman una pelea impresionante y empiezan a mostrar los dientes y hacer así. Los 3 juntos y uno le da mucho miedo, ¿cierto? Porque quizás uno saca un palito o algo y ya, pero con 3 eso me da miedo. ¿Sí? Y por cierto, si tienen 3 perros, no los sueltes al mismo tiempo. Eso no es bueno. Pero yo pensaba en eso, a veces actuamos así, ¿verdad? Que como amanecimos mal, entonces cualquier cosa, no tomé mi tinto esta mañana y dormí mal y incluso los medicamentos a veces, yo vi una vez que tomaba un medicamento que en el momento no me daba cuenta de eso, pero me hacía me lo hacía más difícil, ¿sí? Y yo quería reaccionar mal a cualquier cosa con mis hijos o mi esposo o los demás, pero ¿será que es una excusa? No es una excusa, ¿cierto? Porque podemos tener un mal día, pero podemos seguir siendo mansos en eso. De entender que debemos ser apacibles y reaccionar como Cristo, porque Cristo nos da el ejemplo de un hombre que pasó tiempos muy difíciles, pero siempre con mansedumbre. ¿Y cómo es ese proceso? Pues es un proceso a veces duro
en el cual el Espíritu Santo va moldeándonos. Y Dios usa su palabra. Y por eso es tan importante cada mañana orar y leer la palabra, porque si no la hacemos, ¿qué pasa? Fácilmente nos irritamos, nos ponemos ásperos, reaccionamos como no queremos, ¿cierto? Y por eso también hablamos de una virtud, porque eso es a lo largo del tiempo, poco a poco, creciendo en la gracia y la virtud de Cristo Jesús, como Dios quiere. Miremos la siguiente virtud, que es, dice ahí Pablo, soportándoos con paciencia. Y ahí la paciencia es tener calma en una situación molesta. Y a pesar de la irritación. Sí, es actuar con calma en una situación difícil. Y vemos eso en medio de una dificultad, en medio de la presión, vamos a ver si somos pacientes o no. Cuando un hermano o una hermana nos hace algo que no es fácil soportar. Pero por eso Pablo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Porque la iglesia es una bendición en ese sentido. Nos ayuda a crecer en paciencia. ¿Sí? Como siempre digo, yo casi no crezco en las vacaciones. Uno crece cuando las cosas se ponen difíciles. Porque uno ve ahí qué hay en el corazón. Porque eso saca a flote lo que está aquí. Si yo tengo una falta de paciencia, ¿qué va a sacar eso? Pues una situación difícil. Va a sacar eso a flote y, uy, wow, Señor, wow, eso es feo. ¿Por qué? Pero es bueno, hermanos. Ver lo que está aquí para crecer en nuestra vida. Y lo podemos hacer en nuestra familia. A veces con los vecinos también lo podemos hacer, ¿verdad? También en la iglesia igual, estamos en el mismo cuerpo y esos conflictos nos ayudan a crecer y a ver lo que hay en nuestro corazón. En una cultura de paz empezamos a conocernos en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Y también podemos ver quizás la debilidad de un hermano o de una hermana y en amor cubrir esa falta con nuestro amor, el amor de Cristo, ¿cierto? Entender que todos tenemos debilidades. ¿Qué tal si todo el mundo se fijara en mis debilidades solamente? ¿Cómo sería eso? Sería muy difícil, ¿cierto? Bien, entonces debemos ser pacientes los unos a los otros. También el amor, miremos ahí la cuarta virtud, con paciencia los unos a los otros con amor. Vemos aquí también el amor que ya leímos en Colosenses 3, que habla de que debemos amar como Cristo nos amó. Amar como Cristo nos amó. Y el amor, si lo pensamos, es la virtud más importante. Y Pablo lo dice. Si lo pensamos de esta forma, el amor es como el aceite en un motor. ¿Ustedes han visto un motor con o sin aceite? Yo me puse a mirar unos videos en YouTube sobre motores sin aceite, que ustedes saben que la gente hace cosas locas y eso empieza a chillar y empieza a echar humo y después de unos minutos, ¿qué pasa? El motor se puede explotar. Y algunos, bueno, yo vi eso en YouTube, es interesante. No es tan chévere en el carro cuando uno está andando. Pero el aceite, cuando tiene motor aceite, ¿qué hace el aceite? Lubrica y hace que todo fluya, ¿cierto? Si tenemos amor en nuestro corazón, el amor de Cristo, con esos roces, ¿qué va a hacer ese amor? Pues va a hacer que fluya esa relación, ¿sí? Y con nuestros hermanos puede surgir una dificultad, pero por ese amor nos ayuda Dios a pasar por alto ese conflicto o reconciliarnos como Dios quiere. Porque miremos aquí Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ese versículo es como el aceite.
Porque en la vida hay muchas cosas que pueden molestarnos y a veces son las cosas más pequeñas, ¿cierto? Pero si no pasamos por alto una ofensa pequeña y ya vamos acumulando ofensas pequeñas, ¿qué puede pasar? Como ese motor sin aceite, empezamos a echar humo, ¿verdad? Y después ¡puf!, podemos explotarnos. Si no estamos cubriendo con amor esas ofensas y pasándolas por alto. Obviamente son ofensas menores, pero si pasamos por alto una ofensa, significa que realmente perdonamos esa ofensa en nuestro corazón. Y creo que mi esposa tiene que hacer eso mucho conmigo, con cosas pequeñas, ¿verdad? Porque como hombre a veces pongo las cosas en donde no deben estar. Y lamentablemente lo hago muchas veces. Y, uy, amor, lo siento, ay. Y ella me dice, no, pero ahí no van las cosas. Oh, sí, ¿verdad? Y tiene que pasar esas ofensas por alto. Perdonarlas en su corazón. Y yo también con ella. Y yo también, y ustedes también conmigo. Y con nuestros hermanos en la fe, hay muchas cosas que podrían molestarnos, ¿cierto? Pero el amor es lo que nos ayuda a pasar por alto esas ofensas. Y entender muchas veces, no, el hermano no lo hizo a propósito. Se le olvidó, pero no fue intencional. ¿Cierto? O seguramente no me saludó como debía ser porque estaba distraído. Y hermanos, el amor pasa por alto esas cosas. Con estas virtudes vemos que vivimos en un cuerpo y si tenemos estas virtudes, ¿cómo va a ser nuestra relación en el cuerpo? Pues va a ser una relación mucho mejor, ¿cierto? Porque vamos a estar enfocándonos en el centro de esas respuestas de paz y no en respuestas de escape o respuestas de ataque. Porque por ahí es donde causa problemas. Miremos ahora la última respuesta o manera más bien de promover la unidad y una cultura de paz. El versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí Pablo habla de guardar la unidad producida por el Espíritu Santo. Ahí cuando dice solícitos, realmente es un verbo en el original y habla de hacer todo lo posible, esforzarse, procurar con todo el corazón mantener y guardar esta unidad del Espíritu. Y noten muy bien ahí lo que no dice. No dice que tú y yo tengamos que producir la unidad, sino que, ¿qué dice, iglesia? Guardarla. ¿Quién la produce? Dios mismo, por su Espíritu, porque dice la unidad del Espíritu. Y como ya hemos visto, esa unidad es por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo, por lo que el Padre ha hecho por nosotros también. Y por eso podemos tener una cultura de paz. Porque Cristo Jesús nos ha unido en un cuerpo y tenemos unidad en Él y tenemos que guardarla. ¿Cómo la podemos guardar? Pues aquí en el mismo capítulo Pablo nos da muchas formas de guardarla. Miren conmigo el versículo 25. Así, aquí vemos de manera muy práctica cómo guardar la unidad. El 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo guardamos la unidad? Hablando la verdad, ¿cierto? El 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo guardamos la unidad ahí? Si nos enojamos, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que manejarlo bíblicamente y no debemos dejar que pase mucho tiempo. Si yo tengo un conflicto con alguien, yo debo buscar la reconciliación, ¿sí? Buscar la reconciliación lo más pronto posible. Porque como dice el 27, si no lo hacemos, damos lugar al diablo para que él malogre nuestra unidad en la iglesia. El 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así guardamos la unidad, hermanos, cuando compartimos con los que están pasando necesidad. Y el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a los oyentes. Entonces, ¿cómo guardamos la unidad aquí? Sí, ¿qué tipo de palabra debe salir? Pues palabras edificantes, no palabras corrompidas. Y yo pienso en una fruta como pudrida, ¿cierto? Una fruta mala, pues es lo que Dios dice, es una palabra corrompida que sale y el sabor es feo. Entonces debemos edificar a los demás. Y vemos ahí en el 31 también, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos aquí cómo guardar esta unidad, pues cuidar lo que decimos, ¿cierto? Perdonar a los demás. Y no tomar las cosas en nuestras manos, no tomar venganza ni nada de eso, sino dejar todo eso en las manos del Señor. Ahora, cuando pensamos en esto, cada iglesia tiene una cultura y yo no sé en dónde estamos como Impacto Bíblico, pero miremos 5 niveles que están ahí en pantalla. Una cultura de escepticismo. En algunas iglesias no han visto cómo funciona esto de ser hacedores de paz. Y entonces los hermanos no tienen fe, no tienen las herramientas para resolver conflictos, no han pensado en esto o quizás dudan de la manera de Dios para resolver los conflictos. Y eso es muy triste. Y yo he visto eso. El segundo nivel es una cultura de fe. La gente empieza a entender lo que Dios quiere en medio de un conflicto y empieza a resolver sus conflictos de manera diferente. Quizás antes huía del conflicto y si había un problema en la iglesia, no, yo no quiero hablar con nadie. Pero ahora dice, no, hay una forma de resolver los conflictos bíblicamente y la iglesia empieza a andar por fe. El tercer nivel es una cultura de transformación. La gente, los hermanos van creciendo en su entendimiento y la aplicación de estos principios a cada conflicto. El nivel 4, una cultura de paz. Los hermanos están dispuestos y entrenados para resolver conflictos bíblicamente. La iglesia tiene hasta un testimonio muy claro para el mundo, que wow, ellos resuelven los conflictos de manera diferente allá. Hay algo diferente en esa iglesia. Sé que hay problemas, pero saben manejarlos. El último nivel es una cultura de multiplicación, en donde eso empieza aquí y ya si podemos empezar otra iglesia o entrenar en otras iglesias cómo ser hacedores de paz. Debemos esforzarnos por llegar a ese nivel 5 de una cultura de multiplicación. Ahora, para terminar en esta mañana, pues esto requiere fe de parte nuestra. ¿Por qué requiere fe? Bueno, primeramente para captar la belleza de lo que leímos aquí. ¿Cuántos creen que esto es muy hermoso? ¿Cierto? Y andar en unidad con nuestros hermanos es hermoso. Necesitamos entender eso. También necesitamos fe para creer que lo que hacemos, tú y yo, es importante. A veces decimos, no, pero ¿qué importa lo que yo diga? Pero sí es importante, porque cada uno es importante. Y yo tengo que decir algo que hace 15 días habló de consultar con el pastor, ¿cierto? Sobre un problema. Y él recibió muchas llamadas, lo cual fue muy buena. Pero cuando hablamos de una cultura de paz, eso significa que todos vamos a estar creciendo y que cada uno de nosotros puede aconsejar y puede ayudar
en medio de un conflicto, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos creen eso? Que ustedes pueden ser hacedores de paz para ayudar a otros en medio de un conflicto. Porque hermanos, tenemos aquí la forma de hacerlo. Es una manera de simplemente aplicarlo. Y entender también que la manera de Dios es mejor que nuestra forma. Y finalmente que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en este proceso. Y realmente cuando estamos en medio de un conflicto, nos cuesta mucho creerle a Dios que la forma en que Él nos dice es la mejor forma, ¿cierto? Pensamos en 1000 maneras de resolver un conflicto, pero necesitamos recordar lo que hemos visto. Hemos visto que tenemos una relación en un cuerpo, no solamente como individuos. Vimos también la importancia de desarrollar estas 4 virtudes de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Y que aquí en la iglesia es un laboratorio para crecer en eso. Y finalmente vimos que nosotros debemos esforzarnos para guardar esta unidad del Espíritu Santo. Yo quería terminar con una historia de un libro que se llama Historias para el viaje de William White. Y él cuenta la historia de una pareja de Europa. Y el hombre William, creo que era el hombre se llamaba Hans. Hans era profesor en un seminario bíblico en Europa, pero debido a la Segunda Guerra Mundial se vieron obligados a mudarse para Estados Unidos. Y él consiguió un puesto en un seminario allá. Y él con su esposa Enid eran una pareja muy querida. Los estudiantes los amaban muchísimo. Y ellos tenían un matrimonio muy bonito, que era un testimonio para todos los del seminario. Pero tristemente, Enid, la esposa, falleció de manera trágica. Y entonces Hans se puso muy deprimido. Y él decía que no podía casi comer, no quería salir de su casa. Estaba supremamente desanimado el hombre. Y en ese tiempo llegó el presidente del seminario con 3 amigos del seminario. Llegaron allá y Hans les dijo, hermanos, ya casi no puedo orar y ni siquiera sé si existe Dios por tanta tristeza que he pasado. Y el presidente del seminario le dijo, hermano, entonces nosotros vamos a creer por ti. Nosotros vamos a orar por ti. Nosotros vamos a venir aquí para orar por ti cada semana y nosotros vamos a confesar por ti también. Y ellos empezaron a llegar cada semana para orar con Hans en medio de su dolor y dificultad. Y después de muchos meses de hacerlo, los amigos se reunieron una vez más con Hans y ellos iban a orar. Y ese día Hans les dijo, no, hermanos, ya yo voy a orar también porque ustedes me han animado tanto con su amor y sus oraciones y ya puedo yo orar con ustedes también. La noche triste le había pasado, los amigos lo habían levantado con sus oraciones y su amor. De eso se trata una cultura de paz. Cuando vemos que otros están pasando por dificultades, nos podemos unir a la causa para amar como Cristo nos ha amado, para perdonar como Cristo nos ha perdonado, para mostrar paciencia, amor, misericordia en medio de todas estas dificultades. Que el Señor nos ayude a desarrollar y promover una cultura de paz en la iglesia y en nuestros hogares. Oremos. Padre, qué bendición es meditar en lo que tú has hecho por nosotros, en tu evangelio, en Cristo Jesús. Señor Jesús, te alabamos en esta mañana por ese amor tan grande, por la forma en que tú siempre actuaste con humildad, con paciencia, con mansedumbre, con amor. Y te vemos en tu palabra actuando así y eso nos ayuda a ver cómo actuar, cómo
tus hijos, como tus hermanos. Queremos darte gracias y queremos también orar, Padre, de manera especial por la congregación esta mañana. Si hay algunos que están luchando con algo, Padre, ministreles de manera especial por tu Espíritu, para que puedan ver la hermosura de la unidad, para que puedan ver tu amor, para que puedan encontrar en tu perdón la forma de perdonar a los demás, Padre. Sabemos que humanamente hablando no es posible, pero tú nos has llamado a algo diferente, a ser hacedores de paz, a una cultura de paz, Padre. Queremos darte gracias por tu iglesia aquí, porque realmente hemos disfrutado mucho de unidad, Padre. Pero ciertamente podemos seguir creciendo, cada uno en su vida y como iglesia también. Oramos esto, Padre, en el nombre y los méritos de Jesús. También queremos orar, Padre, si hay alguien que no ha conocido el amor de Cristo, que hoy sea el día de su salvación, que hoy pueda ver que Cristo ha muerto y ha resucitado y que hay esperanza en él de salvación y algo diferente, Padre, en él. Te damos gracias en el nombre de él. Amén.